¿Qué estamos buscando dentro del análisis de impacto? Básicamente dos grandes puntos: impactos cualitativos, como mencionaba, la parte de imagen, de servicio, legal, fiscal y operativa, y por otro lado los cuantitativos, que es hasta en un periodo de tiempo, llámese horas, dentro de un día, inclusive pudiera ser semanas, cuál es el impacto que las organizaciones tienen por dejar de operar. Y eso se va a ver reflejado básicamente en los tiempos en donde la organización tendrá que reaccionar o accionar para poderle dar continuidad a sus servicios. Es básicamente lo que estaríamos buscando: criticidad, tiempos y prioridad dentro del impacto al negocio. El estudio de riesgos está basado en tres grandes etapas. Uno, que es la evaluación de la seguridad, en donde buscaremos todo aquello que esté relacionado con la interrupción de los servicios que estamos ofreciendo, hasta dónde puedo yo tener datos perdidos, o en qué momento empiezo a tener el riesgo de perder datos, y la otra, cuáles son los gastos adicionales que yo tengo en los cuales voy a incurrir para un proceso de continuidad como tal. Tengo que hacer todo el análisis de las amenazas, y hablamos de amenazas naturales, ¿no? Toda la parte de amenazas técnicas, lo que es tecnología, y las amenazas humanas, así como las amenazas sociales, ¿no? Toma de instalaciones, marchas, obviamente pues, lo que nos sucede en esta Ciudad de México básicamente, o en algunas otras localidades, llámese dentro de la República Mexicana o en algunos otros países, ¿no? Esas son las amenazas que tendríamos que evaluar. Y obviamente buscaremos cómo mitigaremos cada una de ellas, ¿no? En base a ciertos procedimientos. Si hablamos de cuestiones naturales, de amenazas naturales. Si hablamos de tecnología, hablaremos de equipos redundantes, o también hablaremos de almacenamiento de datos fuera de sitio de la organización, o inclusive llegar a procedimientos de resguardo como tal. En la parte de estudio de riesgos, también lo que me va a arrojar es una matriz que me va a permitir clasificar y priorizar esos riesgos, de tal manera que me permita, en función a eso, pues, cuantificarlos, y de tal manera también buscar el cómo los debo de mitigar. Si recordamos, nuestra visión es que el siguiente paso de un plan de continuidad es que se puedan predecir esos riesgos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo sé que va a haber una huelga dentro de cierto tiempo, o que van a acordonar la zona, o que no tengo el mantenimiento, el soporte de un equipo redundante en cuestión de tecnología, o que viene algún cambio de instalaciones en donde tengo que mover a una cantidad de personas a otra localidad, y eso cualquiera de esos eventos me puede provocar una contingencia, pues ya lo estoy previendo, estoy siendo predecible. Aquellos que hoy no pueda controlar, y de los cuales no tenga yo elementos de qué saber o cómo tener que atenderlos, es ahí donde nuestro plan va a funcionar de manera correcta y eficiente. Entonces, esta parte de estudio de riesgos lo que me va a permitir es saber cómo clasificarlos, cómo priorizarlos, cómo buscar los elementos de mitigación para que yo pueda continuar operando de manera normal, y por otro lado levantar la mano para saber que aquellos que no están dentro de este control pues son los que tengo que atender ante un evento, más bien con un plan de continuidad de negocio, ¿no? Bien, la parte de análisis de estrategias tiene 4 grandes fases. Uno, estamos hablando de una recuperación técnica, hablamos de un sitio alterno en donde tenga que llevar la infraestructura. Hay diferentes empresas que se dedican a este tipo de servicios. La otra es que yo pueda mover equipo de cómputo a estas localidades por primera vez, y tendría yo que ver ahí los tiempos de entrega que estén en función a los tiempos que yo necesito para levantar un servicio. Hablamos de una localidad interna, un hotspot interno, en donde seguramente si una organización tiene más de 3 o 4 localidades dentro de un país, pues posiblemente pudiera ser una alternativa de poder colocar esos equipos alternos para poder recuperarme dentro de la propia organización. Y la otra, pues todo el suministro de proveedores, ¿no? Entendamos que el área de tecnología tiene sus propios proveedores. Y también recordemos que esta parte de recuperación técnica está dentro del esquema del plan de recuperación para casos de desastre, que está muy enfocado a la parte de tecnología de información. Por otro lado, dentro de las estrategias también se evalúa la instalación de las instalaciones de recuperación. Aquí hablamos de necesidades de espacio para colocar a los usuarios,
llámese escritorios, llámese archiveros, llámese equipo de cómputo, llámese PCs, servidores, en donde el usuario debe de continuar operando y deben ser consideradas esas partes. Hablemos bajo un esquema de una organización, todo el tema de distribución, el tema de inventarios, la contabilidad, las finanzas, recursos humanos, calidad, esas áreas que al final del día van a tener que operar ante un evento de contingencia, no en la calidad alterna, pues deben de ser consideradas, deben ser cuantificadas para saber de qué tamaño de metros cuadrados estamos hablando para poderlos llevar a una instancia de esta naturaleza. Hablamos de necesidades de seguridad, esos lugares pues deben estar resguardados por el área de protección civil o por el área de seguridad de la organización, que permitan tener un control adecuado para lo que es acceso y traslado del personal y que permita que la gente pueda operar de una manera tranquila, ¿no? El otro tema son requerimientos de infraestructura. Obviamente, pues a mayor espacio, mayor infraestructura requeriríamos. Y aquí estamos hablando, obviamente, de cuestiones de energía eléctrica, estamos hablando de cuestiones de aire acondicionado, estamos hablando inclusive hasta de copiadoras o inclusive plotes o inclusive infraestructura que sea necesaria colocar, ¿no?, para que los usuarios puedan seguir operando ante un evento de contingencia. Y la otra es protección contra los riesgos, ¿no? O sea, no me voy a mover a un área en donde obviamente mis riesgos son mayores en función a lo que en su momento yo me di como parte inicial en el análisis de este plan de continuidad. Tengo la recuperación de los usuarios de TI, ahí hablamos de identificar procedimientos manuales, hablamos de registros vitales, hablamos de procedimientos de restauración que tiene que hacer el usuario para operar en esas localidades y de ciertas necesidades especiales como tal, ¿no? Y por último está la fase de la estrategia de continuidad, en donde pues obviamente vamos a identificar de estos procesos de negocio, pues cuáles son los que vamos a mover, qué personal clave voy a reubicar en estas nuevas localidades, los requerimientos críticos y recursos adicionales que el usuario pudiera utilizar en algún momento dado. ¿Qué queremos decir con esto? Es que la estrategia es el resultado de haber hecho un buen análisis de impacto al negocio con un buen estudio de riesgos, y eso me va a dar que yo tenga un proceso de continuidad, identificando por un lado factores estratégicos y por el otro lado aprovechar fortalezas y reducir limitaciones en estricto sentido, para que yo pueda atender tendencias de la industria y del mercado, como es la consolidación y la globalización, por ejemplo, el incremento del escrutinio regulatorio, porque en algunos de esos casos pues me piden las cuestiones regulatorias, amenazas también en función a terrorismo que están hoy en día, y todo lo que es la reducción de la tolerancia a la inactividad, ¿no? También voy a tener la alineación ejecutiva y el aprovisionamiento y obviamente prácticas de liderazgo. Esto a la larga y como resultado me va a llevar a tener estrategias de recuperación, tanto de negocio como de tecnología, una estrategia de comunicación de qué tengo que hacer y qué tengo que decir ante un evento de interrupción del servicio y cómo voy a coordinarlo con autoridades inclusive. Voy a tener una estrategia de recuperación de sites, o sea, a dónde voy a mandar toda la parte de tecnología. Voy a tener una estrategia de disponibilidad del personal, qué tipo de personal, con qué skills y con qué conocimientos voy a tener que empezar a ubicarlos en otra localidad, cómo voy a manejar la estrategia del gobierno de continuidad de negocio, cómo debo de reaccionar ante la crisis y obviamente pues toda esta estrategia la debo de estar probando constantemente, ¿no? Entonces, no hay que perder de vista que una estrategia de continuidad de servicio genera una inversión o provoca más bien una inversión. Esto es, en función a lo que hoy tengo y que se me vuelve crítico, a dónde lo voy a mover, cómo lo voy a mover, y eso pues al final del día es inversión, ¿no? Entonces es una parte también interesante en donde le ayudamos a las organizaciones a tomar las mejores decisiones costo efectivas para que las estrategias puedan ser implementadas. Una vez terminado esto, pues sigue la parte del desarrollo ya per se del plan. Una vez autorizadas las estrategias, pues estructuramos un plan en donde generamos una estructura de conocimiento, generamos los escenarios de desastre, hacemos un plan general en el cual partimos de lo general a lo particular y después iremos poco a poco desarrollando planes muy puntuales para cada uno de los servicios y procesos que se tengan que levantar. Esto por medio
de grupos de continuidad, los cuales como propuesta y como términos muy generales tenemos a grupos coordinadores, tenemos un grupo de solución técnica que puede ser pulverizado como ustedes gusten y que está, insisto, dentro de un plan de recuperación para caso de desastre. Hay un grupo de administración el cual controlará toda la parte de los gastos, toda la parte de erogaciones, toda la parte de inversiones que se tengan que hacer en ese momento. Y el grupo de usuarios igual puede ser pulverizado como ustedes gusten, ¿no? Pueden ser por áreas, pueden ser por procesos, puede ser por servicios. No hay una medida de cómo se tenga que hacer ni una metodología propia, tienes que hacerlos de esta manera. Todo se va adecuando en función a lo que la organización en su momento va a requerir de una manera estructurada, generar los grupos de usuarios en función a los temas de continuidad de negocio. Y estos grupos obviamente pues tienen que estar de la mano con un centro de comando en el cual se va a tener que reunir y de ahí se van a tomar ciertas decisiones, ¿no? Esto nos lleva a generar procedimientos documentados, como comentaba, generamos un plan general, pero después generamos procedimientos por cada área o por cada servicio, el cual tienen que ser con objetivos y con alcances muy claros, con actividades y con tareas muy puntuales. También los procedimientos técnicos que el área de tecnología tendrá que desarrollar, pues tienen que ser eficientes y tienen que ser redactados de manera clara para que las personas puedan hacer y puedan operarlos de manera correcta, ¿no? Están todos los procedimientos de notificación, quién lo notifica, cómo lo notifica, en dónde lo notifica, a quién se lo notifica básicamente. Y todo esto pues, se hace una activación de procedimientos bajo un esquema en donde tengo un recipiente, un archivo en donde pues, están todos esta parte de procedimientos. Aquí cabe hacer mención que existen muchas herramientas de documentación y seguimiento de planes de continuidad, lo que me facilita un poquito la administración como tal, pero de hecho pues tenemos que documentar procedimientos, cargarlos en las herramientas y por ende pues la administración es mucho más fácil, ¿no? Y por último, dentro del desarrollo del plan está la fase de mantenimiento de los procedimientos. Entendemos que un procedimiento pues no puede ser letra muerta, tiene que tener cambios, ¿no? Debe de ser actualizado e inclusive la gente que lo desarrolló pues debe tener esa facilidad de poder darle la actualización y en un momento dado, si la gente ya no está, pues el que queda en su lugar debe de darle el mantenimiento adecuado a esos procedimientos para que sean funcionales.